Grabación. Bueno, buenas tardes a todo el público presente que tenemos el día de hoy en el marco del segundo encuentro nacional normalista de la Escuela Normal Urbana Federal, licenciado Emilio Sánchez Piedras de la ciudad de Tlaxcala. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que se encuentran con nosotros el día de hoy. En este primer día de encuentro académico, ya por la mañana tuvimos un panel de expertos, la conferencia magistral, y bueno, ahorita ya en la tarde toca el turno de realizar algunos webinars. En esta sala del día de hoy tenemos el webinar número 4, que se titula el webinar número 5, que es Investigación Educativa en la Formación Docente, a cargo del doctor Adán Hernández Morgan, académico e investigador de la Escuela Normal, licenciado Manuel Arrainzar. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza académica del doctor Adán Hernández. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en herramientas básicas para la investigación educativa por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También es maestro en educación con especialidad en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Chiapas y es doctor en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Programa PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, bienvenido, doctor Adán. Hace un momento le dije maestro, perdón, doctor Adán. Esta es su casa. También, bueno, nos acompaña, mi nombre es Miguel Escamilla, voy a fungir como moderador de la sala. Y nos acompaña también la maestra Karina Calva, quien será la relatora de este webinar. La mecánica es la siguiente: tendremos alrededor de unos 40-45 minutos de exposición. Posteriormente abriremos un espacio para preguntas o comentarios y bueno, al final pues cerraremos este webinar. Buenas tardes a todos, buenas tardes maestra Cari, bienvenido maestro Adán nuevamente y bueno, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Gracias por esta oportunidad y también por la colega Laura, creo que es subdirectora académica de ustedes, quien me hizo la invitación para poder estar en esta charla con ustedes, con su grupo de académicos y también con sus estudiantes, para poder dialogar pues sobre uno de los temas que creo que, por un lado, que ha tenido mucho impulso en los últimos años, pero que también pues requiere como que revisemos como varios elementos también que son importantes en el proceso de formación que nos implican, ¿no? En específico en la formación en la licenciatura, en las escuelas normales, ¿no? Me refiero a la investigación educativa, un tema, o si queremos decirlo de esta manera, todavía muy reciente en el ámbito educativo, el tema de la investigación y sobre todo en el ámbito de las normales. Y bueno, el día de hoy pues yo quiero charlar con ustedes más que darles como elementos teóricos o metodológicos al respecto, pues platicarles un poco primero sobre la experiencia propia de venir trabajando o venir haciendo trabajo de investigación y por el otro lado también algunos elementos que sean así como importantes y que en el que podremos pues tomar o poner atención quienes estamos en este ámbito de la educación normal, tanto profesores como alumnos, y ver pues cuáles son estos escenarios desde donde podemos aprovechar las oportunidades de la investigación, ¿no? Entonces, creo yo que desde que aparece ya en el ámbito de la formación de la licenciatura, van a haber varios elementos que se van a poner desde 1980 con respecto a esto de la investigación educativa, ¿no? Entonces, voy a permitirme abrir unas diapositivas con las que me quiero acompañar con ustedes más de una manera más didáctica por esta cuestión también de que les pueda quedar también algún documento de referencia para esta charla que tenemos el día de hoy, de manera tal que nos sirva, ¿no? Como algo que podamos ir siguiendo en este proceso, ¿no? Y bueno, y también pues pedirle a la comunidad de alumnos también y profesores, pues que yo expongo en digamos, en este formato y una vez concluido mi participación, pues solicitar que también pues las preguntas que quieran hacerme o los comentarios que quieran aportar a este proceso, pues bienvenido, ¿no? Porque de eso se trata. Este es un diálogo que creo que
nos sirve a todos, ¿no? A los que somos profesores, a los que son estudiantes, y bueno, y todavía no hay un conocimiento acabado, afortunadamente, y esto nos lleva pues a seguir platicando, dialogando con respecto a estos procesos de formación para la investigación, ¿no? Bueno, yo creo que una referencia importante y un libro que siempre he dicho que todo estudiante de licenciatura debe de leer es este libro de Sánchez Puentes, que refiere precisamente a los procesos de formación para la investigación, ¿no? Y yo me quisiera ir sobre esta primera referencia que tiene él, porque también desde mi perspectiva y también en lo que nosotros hemos publicado, creemos también que hacer investigación teniendo como referencia pues el espacio inmediato, el lugar donde este sujeto se está moviendo, no solamente laboralmente, sino vivenciando las experiencias formativas, pueden ser un lugar propicio para hacer trabajo de investigación, ¿no? Entonces, qué mejor que teniendo digamos, el objeto de estudio como parte de nosotros para seguir haciendo trabajo de investigación, ¿no? Nosotros los profesores tenemos pues el campo abierto, digamos, en este sentido, porque a diferencia de otras disciplinas, nosotros directamente tenemos el objeto de estudio del fenómeno educativo y esto nos ayuda de alguna manera a decidir si asumimos o no la labor investigativa como parte también de todo este proceso que hacemos, no solamente de enseñar, sino también de reflexionar y de sistematizar todo lo que hacemos en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, más vale pues tener esto como referencia y este campo pues, tan fértil sea un primer elemento para decirles que vale la pena hacer investigación haciendo investigación. Y se aprende a hacer investigación, pues haciendo investigación, no hay otra forma, ¿no? Podemos leer muchos libros, mucha teoría, mucho material metodológico, mucho material teórico, pero les aseguro que si no nos metemos a hacer investigación, difícilmente estaremos aprendiendo y reaprendiendo el proceso, ¿no? Y bueno, me gustaría pues dialogar con ustedes primero colocando un poquito algunos aspectos sobre la experiencia en la investigación educativa, otro punto sobre la docencia y la investigación como una articulación necesaria. Recuerden ustedes, parece que en todos los programas actuales y lo que se está apuntando en el ámbito educativo tiene que ver también con que a todo profesor que se forma también se tiene que formar no solamente en la didáctica o en la pedagogía, sino también en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, nada más pedir un favor ahí si ustedes me van marcando el tiempo, porque bueno, ya hasta donde yo me quede con las diapositivas no importa, pero ir aprovechando al máximo, ¿no? Y Sí, bueno, doctor, no se preocupe, aquí estamos al muchísimas tanto. gracias, Miguel, gracias. Por el otro lado también el currículum, ¿no? Como un espacio de doble vía, y me estoy refiriendo al currículum de la formación docente como un espacio de doble vía que de alguna manera también, yo me refiero a doble vía porque no solamente es incorporar al currículum elementos o áreas de formación para la investigación, sino que también se constituye en un terreno sumamente importante para que los profesores empecemos también o nos integremos o desarrollemos en compañía de nuestros alumnos trabajos de investigación, ¿no? Entonces, me parece ahí fundamental. Y finalmente, un punto muy importante que creo yo que vale la pena dialogar también tiene que ver con la formación de investigadores y este proceso que implica enseñar a investigar desde una didáctica más práctica, ¿no? Nosotros decimos desde una didáctica artesanal, ¿no? Entonces, estos serían como algunos de los puntos que me gustaría tocar con ustedes, que me gustaría dialogar, y ya en su momento que estén las preguntas, pues ahí estaremos para ese proceso, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es importante y que hay que tenerlo siempre presente. Todos podemos hacer investigación, sí, todos podemos hacer investigación. Quien quiera tiene que meterse, digamos, quien quiera meterse a hacer investigación puede hacerlo. No es una actividad exclusiva, digamos, para ciertos grupos o ciertos, o ciertas disciplinas, sino que nosotros hemos entendido que en la medida de que haya un proceso, pues sí, de formación sistemática, en el ámbito de la investigación, desde los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, y sobre todo la creatividad como un referente importante, pues se puede hacer investigación, ¿no? Su proceso, sí es importante decirlo desde esta perspectiva, requiere pues sistematización, requiere
tener pues de alguna manera también disciplina en el ámbito de hacer trabajo de investigación, tener creatividad, tener curiosidad, diríamos, ¿no? Para hacer investigación, ¿no? Y en el ámbito de la investigación educativa donde nosotros estamos parados, pues los fenómenos son tan diversos, pero al mismo tiempo también son tan cercanos que gracias a estos paradigmas más críticos y más interpretativos, podemos ver que los profesores podemos hacer investigación, ¿no? Entonces su proceso requiere de procedimientos minuciosos, si es cierto, requiere una metodología, requiere de un basamento epistemológico, requiere de tener técnicas e instrumentos y saberlos utilizar, pero eso es precisamente el proceso formativo para la investigación, ¿no? Y bueno, y irse incorporando a este proceso como una actividad constante y no solamente por algunas cuestiones como nos ha pasado, quiero decirlo acá, de pronto empezamos y hacemos investigación cuando cuando nos lo piden en la licenciatura para una tesis o cuando nos metemos a los programas de posgrado y ahí hacemos un trabajo de investigación, ¿no? Y ahí sale un trabajo de investigación, pero de lo que se trata, de aquel que tiene un espíritu por la ciencia, realmente se va incorporando competencias que le van ayudando a este proceso de formación, ¿no? Entonces, para aprender a hacer investigación, se requiere hacer investigación, ¿no? Es un saber práctico, dijera Donald Trump, ¿no? Y que podemos ir incorporando. Y qué bueno que tenemos un territorio de encuentro, ¿no? Los espacios institucionales para la formación. Qué bueno que ahora, desde los espacios de la licenciatura, podemos entrar a estos procesos de formación para la investigación, ¿no? Entonces, sí tenemos preguntas como muy interesantes que vale la pena hacernos como quienes estamos en las escuelas normales, preguntarnos sobre la tendencia actual, sobre la formación para la investigación en los modelos curriculares. Eso es importante porque pues yo recuerdo que primero en el programa de formación de la licenciatura en los años 80 hay toda una tendencia por la investigación educativa en la formación docente y después desaparece y años después va a aparecer nuevamente el discurso en los programas curriculares que hay que formar profesores investigadores, ¿no? Y bueno, eso es importante entenderlo en esas tesituras, ¿no? Número 2, ¿qué competencias sobre investigación se exigen los profesores de las escuelas normales para atender estos modelos de formación? Me estoy refiriendo a los profesores, porque también hay que ver que podemos hacer investigación o enseñar a hacer investigación también teniendo algunos referentes importantes para este proceso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con competencias formativas, ¿no? Y al final de cuentas, creo que hay una pregunta que para mí siempre ha sido un tema muy nodal, tiene que ver con los hábitos que configuran las prácticas cotidianas de los docentes y alumnos en las escuelas normales con respecto a los procesos de formación para la investigación. Es decir, qué cultura estamos construyendo en los espacios de las escuelas normales para hacer investigación, ¿no? Preguntas que ahí lo dejo, que a lo mejor se puedan ir respondiendo acá en la presentación, pero que además, bueno, van a estar circulando constantemente, no tienen una respuesta inmediata, ¿no? Yo creo que ese es el punto central, ¿no? Y bueno, desde platicarles un poquito a ustedes, un poquito desde mi experiencia, cuáles han sido como los elementos desde mi experiencia, yo lo llamo el territorio permanente, ¿no? Siempre en el ámbito de la investigación educativa que yo he experimentado y que he venido como pues construyendo poco a poco, tiene que ver también con la formación permanente, ¿no? El territorio permanente. Y esta formación pues está en dos ángulos. Yo lo coloco en dos ángulos, ¿no? Primero el personal y también el profesional, ¿no? Creo yo que el profesional tiene que ver con estos programas y que, por eso les decía yo, qué bueno que en el ámbito de la licenciatura ahora se estén orientando hacia líneas, áreas, campos, que de alguna manera están incorporando la investigación educativa, ¿no? Que lo están incorporando como un elemento formativo en los programas de la licenciatura, en todas las licenciaturas que tenemos en las escuelas normales, ¿no? También, pues, los estudiantes, por la propia política institucional, se van a dar cuenta ustedes que ya no basta con la licenciatura,
que hay que seguir incursionando en el ámbito de las especialidades, las maestrías y los doctorados, como espacios también de formación, ¿no? Yo quisiera decirles que a mediados de mi licenciatura, cuando yo tengo la oportunidad de empezar a escuchar sobre investigación, porque hay una línea, hay un trayecto formativo en el que empiezo a ver metodologías de la investigación, ciencia, filosofía y paradigmas de la investigación científica, técnicas y herramientas para la investigación, y así, ¿no? Es decir, se fueron incorporando elementos curriculares y programas que me fueron ayudando a este proceso de formación. Y bueno, después de ahí tuve esta intención de seguir en los programas de posgrado, tanto la maestría, el doctorado, la especialidad, en seguir cultivando pues un interés muy particular que yo tenía entre esta articulación pedagógica, porque soy de formación pedagógica, y la investigación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay todo un referente y decirles a ustedes como estudiantes, ¿no? Que la licenciatura es una primera aproximación, pero también yo creo que es una primera provocación, ¿no? Es decir, ahí yo creo que encontramos un terreno muy importante con respecto a lo que nos puede provocar a empezar a hacer investigación, ¿no? Y no dejarlo, considerar que la investigación dentro de la formación de un licenciado en educación primaria, preescolar, en otras licenciaturas o en el ámbito educativo, pues tienen este terreno que tiene que ver la investigación educativa, ¿no? Y por el otro lado, yo creo el personal, ¿no? Primero que los andamios, mis profesores, por eso yo digo que es muy importante la cultura para la investigación en las escuelas normales, porque primero mis profesores, ¿no? Los profesores que empezaron a provocar este interés por hacer investigación y que de alguna manera fueron un puente muy importante para mí, fueron un andamio muy importante para mi formación y quienes me inspiraron a seguir haciendo trabajo de investigación, ¿no? Dos, creo yo que mis producciones iniciales, desde la licenciatura empiezo a escribir, desde la licenciatura empiezo a desarrollar ciertas actividades relacionados con la investigación, y esto pues me va dando también estímulos como becas para seguir estudiando y pues reconocimientos, ¿no? Yo creo que estos dos elementos se conjugan muy bien en el ámbito de la formación cuando estamos pensando en esto de formarnos para la investigación, ¿no? Y sobre todo, les vuelvo a repetir, la investigación educativa que tiene un amplio panorama para su desarrollo y para su producción, ¿no? Bueno, también otro elemento que yo creo que es importante y que no lo debemos hacer a un lado para pensar en las cuestiones de investigación educativa, pues tiene que ver también las propias condiciones que tenemos en las escuelas normales y que son retos permanentes porque hay una cuestión de infraestructura, eso hay que considerarlo siempre porque tener un departamento de investigación, tener un departamento que le dé seguimiento tanto a la formación como a la producción que hay de los profesores, va generando de alguna manera condiciones pues para que también se vaya generando una tradición dentro de la propia escuela normal, ¿no? También es cierto que uno de los retos que tenemos para hacer investigación es que tiene que ver con la plataforma financiera. Es cierto que nos puede gustar mucho hacer investigación, pero la investigación también cuesta, eso hay que decirlo. No se hace investigación por puro gusto. Se requiere un capital, se requiere dinero para publicar, para investigar, para difundir el conocimiento, ¿no? Y creo que eso es un elemento central que debemos de reconocer en las escuelas normales y que su proceso de gestión en ese ámbito tiene que ser fundamental, ¿no? Luego, la cultura para la investigación es otro escalón importante que hay que subir, que tiene que ver con una formación permanente, es decir, podemos tener programas de licenciatura, podemos tener el mejor programa con las mejores líneas para formar profesores investigadores, pero si no hay una formación permanente de los profesores, si no hay una formación permanente, si no hay grupos de investigación, si no hay producción, pues difícilmente se puede ir construyendo una cultura, ¿no? Y bueno, y la atención que yo he llamado con algunas competencias formativas que tiene que ver entre la teoría y la práctica. Siempre hay un reto en las escuelas normales y una discusión muy fuerte que tiene que ver con esto, ¿no? Rebasar un poquito el planteamiento de la teoría y la práctica y superar un poquito esta tensión entre formamos para un maestro que sepa enseñar,
o formamos a un profesor que sepa enseñar e investigar? Es decir, ¿cómo hacemos cómo articulamos estos dos elementos entre la enseñanza y la investigación de manera tal que se constituya en un referente importante dentro de la formación de los estudiantes, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Bueno, y yo creo que hay una articulación necesaria entre la docencia y la investigación. Afortunadamente, desde que hay toda una discusión con respecto a los paradigmas y a la forma de intervenir y de hacer investigación en el campo educativo, se ha pensado en esta articulación, ¿no? Un profesor que investiga también es un profesor que sistematiza, es un profesor que dialoga en términos de explicar cómo hace lo que hace, de discutir en función de las referencias y también de proponer con respecto a esos procesos, ¿no? Entonces, aquí hay una articulación fundamental que hay que reconocer. En la investigación educativa, pues bueno, un poquito si nosotros quisiéramos ver como un acercamiento conceptual, se entiende como un acto sustantivo y comprometido que tiene el propósito de abordar problemáticas y situaciones del contexto socioeducativo, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento central. Las cuatro paredes del aula no es el espacio y el único lugar donde el profesor puede hacer investigación, ¿no? Es decir, hay que entender que digamos, las condiciones socioeducativas rebasan las cuatro paredes del aula, ¿no? Y entonces ahí sí, quienes queremos hacer y producir conocimiento o descubrir nuevos elementos teóricos y tomar decisiones sobre eso, pues tenemos que aventurarnos a empezar a sistematizar. Yo creo que aquí hay algo que es bien importante, ¿no? Empezar a construir una cultura de investigación también implica todo un proceso de una serie de competencias que un profesor puede tener o que debe tener para poder no solamente sistematizar lo que hace, sino explicar, sino discutir teóricamente y proponer a partir de ahí, ¿no? Entonces, aunque yo estoy enfocando específicamente en este momento la investigación educativa hacia la formación de profesores en las escuelas normales o la formación inicial en las escuelas normales, me parece que es importante también puntualizar que la investigación educativa pues no es exclusivo de nosotros los maestros, ¿no? Es decir, los maestros podemos hacer investigación de nuestra propia práctica y de la práctica de otros, con la diversidad de métodos que tiene la investigación educativa, ¿no? Y la diversidad de métodos que ha incorporado la investigación educativa, pero no es exclusivo, ¿eh? Es decir, es importante que veamos que gran parte, pues, de la investigación educativa nace en otras disciplinas, o sea, se empieza a hacer investigación educativa en otras disciplinas. Pongan ustedes el caso de la psicología, ¿no? Desde la psicología experimental o desde la pedagogía experimental, ¿no? Desde la sociología, la antropología y otras disciplinas que incluso empezaron a explicar, por decirlo, por utilizar un concepto, a explicar o comprender o describir o interpretar este fenómeno educativo, ¿no? En sus diferentes condiciones, ¿no? Entonces, nosotros los profesores, en la formación, digamos, de los profesores, la investigación educativa fue durante mucho tiempo una cuestión meramente técnica y de consumo, ¿no? Es decir, instrumental. Perdón que lo diga de esta forma, pero casi siempre otros investigaron o han investigado y nos han dicho qué hacer en el aula, ¿no? Es decir, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los pedagogos nos han dicho qué hacer y cómo mejorar nuestra práctica, qué didácticas utilizar, qué técnicas, qué instrumentos, es decir, y en todos los ámbitos del saber educativo se han generado y se ha producido conocimiento. Y muchas de las veces todo este conocimiento no se ha producido por nosotros los profesores, ¿no? Más bien, nosotros los profesores hemos sido muy buenos consumistas de teorías y de propuestas educativas, ¿no? Es decir, pero cuando se concentra la investigación educativa en un campo que tiene que ver con nosotros, los profesores,
y que nos empiezan a decir pues que los profesores tenemos que investigar o podemos investigar nuestra práctica. No tenemos, porque yo creo que eso sería como, y es el error garrafal, ¿no? Que se nos diga que tenemos que investigar nuestra propia práctica. Más bien, hemos descubierto pues que un maestro que investiga es un maestro que puede favorecer y fortalecer su práctica. El espectro de un maestro que investiga, de un profesor que investiga, créanme ustedes, que es mucho más amplio a alguien que no lo hace, ¿no? Es decir, un profesor que puede ser el mejor profesor didácticamente, pero de pronto hay aspectos que podrían favorecer en términos de producción del conocimiento que no lo hacen porque pues no hay un proceso de sistematización de eso que hacen, ¿no? Entonces, como profesores, investigar sobre nuestra propia práctica o de la práctica de otros, pues nos brinda otros elementos que son fundamentales, ¿no? Entonces, entender que ni la psicología, ni la sociología, ni la antropología han dejado de hacer estudios, han dejado de hacer investigación educativa. Veamos que ahí está el COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y créanme ustedes que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa tiene una serie de líneas de generación de conocimiento desde donde muchos colegas, antropólogos, sociólogos, psicólogos están haciendo investigación. Y bueno, es cierto que los educadores hemos entrado, los profesores hemos entrado a este terreno y a empezar a producir conocimiento. El CONICEN, por ejemplo, es un ejemplo para el caso de las escuelas normales, donde hemos logrado articular pues lo que estamos haciendo como trabajo de investigación desde nuestros ámbitos y desde nuestro campo, ¿no? Como decía, por eso les decía yo con esta referencia de Sánchez Puentes, ¿no? ¿Qué mejor hacer investigación desde lo que nosotros sabemos, ¿no? Que andar haciendo investigación, por ejemplo, nada más por ponerles un ejemplo, un antropólogo que llega a hacer investigación etnográfica con algunos objetos de estudios o con objetos de estudios de la docencia, ¿no? Entonces, ellos llegan y hacen trabajo de investigación y creo que nosotros tenemos muchas referencias y muchos elementos para hacer investigación, ¿no? Entonces, solo ponerlo ahí como un territorio de encuentros, ¿no? Todos estamos en esta misma tesitura de entender el fenómeno educativo. No es una tarea fácil, es una tarea compleja porque vamos dando cuenta epocalmente y contextualmente. Epocalmente, ¿por qué? Porque lo que resolvemos hoy puede ser un asunto particular de este momento, pero no significa que de aquí a 10 años se va a seguir aplicando igual, ¿no? Y contextualmente porque muchos de los objetos de estudios de las investigaciones que nosotros hacemos en investigación educativa responden a contextos muy específicos, ¿no? Y no se puede generalizar muchas veces, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay algo que es sumamente importante. Hay distintas posturas, pues, y esto hay que distinguirlo en el ámbito de la investigación educativa, porque esto tiene que ver también con tradiciones, ¿no? Primero, el carácter empírico. Hay una perspectiva muy empirista y muy de generar conocimiento, y eso lo tenemos que distinguir porque son paradigmas. Y afortunadamente la investigación educativa se ha metido y se ha incorporado también a estos diálogos para poder discutir también sobre estos paradigmas científicos, ¿no? Primero el carácter empírico y que está muy articulado pues con toda una tendencia de investigación que estuvo muy articulado con todo el positivismo, el neopositivismo o lo que se llamó el racionalismo, ¿no? Entonces, aún se siguen haciendo investigaciones de este tipo. Luego ustedes vean que hay una perspectiva más interpretativa, comprensiva también de la investigación educativa, que tiene que ver más con todas estas tendencias hermenéuticas, fenomenológicas, lingüísticas, que se empiezan a incorporar sobre todo para un concepto que Weber incluyó como muy magistralmente, ¿no? Comprender, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales y en el campo de la investigación educativa, tendríamos que comprender los hechos educativos más que explicarlos, ¿no? Y luego una tendencia que a mí me parece que es la que va a dar pauta para todo de hablar de investigación-acción, de hablar de teorías reflexivas, de hacer profesores investigadores, va a ser la teoría crítica o la sociocrítica, ¿no? Esta teoría que va a, pues esta tendencia o esta postura
que nos va a dar como algunos elementos más de la investigación educativa hacia aspectos que tienen que ver más con la praxis, con la transformación, profesores que cambiemos y transformemos nuestras realidades educativas en función de ese proceso, y tiene toda una tendencia, ¿no? Desde pues los iniciadores de la teoría crítica, desde Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Marcuse, y luego más para acá con Habermas, entre otros, ¿no? Que van a plantear pues algunos elementos importantes y que luego se van a traer mucho a este campo de la investigación educativa con Steinhaus, con Kari Kemis, por ejemplo, que van a ser quienes van a poner plataformas muy importantes para hablar de investigación-acción o de investigación de la práctica educativa, ¿no? La investigación se trata de desvelar creencias y un poquito mucho esta tendencia tiene que ver con cambiar y transformar la realidad, ¿no? No se trata solo, dijeran los teóricos críticos, ¿no? No se trata solamente de interpretar la realidad o el fenómeno educativo, sino lo que se trata es de cambiarlo, de transformarlo, ¿no? Entonces, digamos, estas posturas van a estar digamos, en el terreno de la investigación educativa, y de quienes hacen investigación educativa se van a inscribir también a digamos, a estos grandes paradigmas, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí hay algo que es importante en estos términos, de que en la medida de que la investigación educativa acude a nuevas epistemologías o modos de conocer, surgen también nuevas concepciones y significados del hecho investigador, ¿no? O del hecho investigado. De modo que se pueden reconocer tantas interpretaciones o concepciones del ser de la investigación educativa como tradiciones científicas existen, ¿no? Eso también es una realidad, y nótenlo ustedes que hay una cosa que pues nosotros hemos observado en términos de métodos y en términos de paradigmas, es que en la medida de que el conocimiento avanza, se van incorporando otros métodos que son parte también de las propuestas de los investigadores, ¿no? Y eso hay que verlo, ¿no? Es decir, cómo se está haciendo investigación y qué tipo de investigación se está haciendo, ¿no? En el ámbito de la investigación educativa, con esta con este gran campo que tiene para hacer investigación, pues es importante pues que cada vez quienes nos incorporamos al ámbito de la investigación, o los estudiantes que están haciendo investigación, pues vayan reconociendo que hay comunidades y que constantemente pues hay un debate con respecto al desarrollo o el avance del conocimiento, ¿no? Y bueno, decirles a ustedes esto, ¿no? En el caso de la investigación educativa, pues, tiene como objeto de estudio, les decía yo hace rato, el fenómeno educativo, tanto internos y externos, es decir, son muchos los aspectos que van desde la política, desde la didáctica, desde los programas, desde el propio currículum, desde los procesos de formación, desde las actividades que hacen los actores de estas comunidades. Y bueno, es amplio el fenómeno educativo, no solamente es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, si nos quedamos con eso, nos quedamos que es la didáctica, y no se trata de eso, ¿no? Es decir, el investigador o los estudiantes, si bien es cierto que incorporan en sus saberes y en sus competencias la investigación educativa desde este marco de hacer investigación desde su propia práctica, lo cierto es que no es la única, digamos, no es el único método de investigación para la investigación educativa. Hay una diversidad de métodos y hay una diversidad de objetos de estudio, ¿no? Que se pueden abordar desde este fenómeno educativo. Entonces, yo puedo investigar cuestiones de enseñanza-aprendizaje dentro de mi aula, tanto como puedo investigar cuestiones de política, como puedo investigar aspectos que están relacionados con el discurso de la política educativa o el discurso de los planes y programas de estudios, el currículum, la evaluación, los programas de formación, una serie de espacios que el investigador tiene para poder desarrollar, ¿no? Entonces, qué bueno que en nuestra formación en las escuelas normales nos concentramos primero en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la cultura escolar, en las actividades de los actores educativos, y después, conforme nos vamos fogueando y nos vamos formando para la investigación, pues vamos abriendo estas posibilidades, ¿no? También hay que ver estas tradiciones. Yo siempre he dicho, en la formación de la licenciatura,
de la licenciatura en las escuelas normales, pasa algo, ¿no? Pasa algo. Sucede que se enseñan las técnicas, se enseñan las técnicas, se enseña a utilizar una técnica o un instrumento, por ejemplo, se enseña a utilizar una guía de observación o una observación, o se habla de una técnica de observación en profundidad, por ejemplo, pero no se distingue, es decir, no hay un espacio formativo en el que se distingan, pues, de dónde vienen, ¿no? Cuáles son sus tradiciones o los enfoques que están detrás. Yo creo que eso es importante. Si bien es cierto que de pronto a ustedes como alumnos no se les den estos elementos o para dialogar con relación a estas tradiciones sobre el positivismo, el interpretativo, el crítico, la complejidad, la teoría de la complejidad, todas estas tradiciones lo que hacen es posicionar al investigador, ¿no? Es decir, nos permiten de alguna manera asumir una postura. ¿Por qué voy a hacer investigación? ¿Y para qué voy a hacer investigación? ¿Voy a hacer investigación solo porque quiero dar cuenta de datos? ¿Quiero hacer investigación porque quiero cambiar y transformar la realidad de mis estudiantes? ¿Quiero hacer investigación porque quiero interpretar dicho fenómeno educativo? Pues bueno, entender eso, entender y saber desde dónde estoy parado, tiene que ver también con una postura ética del investigador. ¿Por qué hago investigación y para qué lo hago? ¿Para que yo me ponga puntitos y me ponga reconocimientos? Pues entonces hay algo que te guía, hay algo que guía tu práctica de investigación. Si yo voy a hacer investigación porque quiero transformar, quiero cambiar mi práctica, entonces es distinto. Yo creo que, como dijera este cantante, Alejandro Filio, ¿verdad? En esta canción del hombre, ¿no? Cuando el hombre encuentra, pues, por qué y para qué, el sentido del por qué está en esta vida, pues entonces su perspectiva cambia, ¿no? Es decir, cuando nosotros los educadores también encontramos el sentido de por qué hacemos, por qué enseñamos, para qué enseñamos, por qué hacemos investigación, para qué hacemos investigación, también hay algo que guía nuestras acciones en función de eso, ¿no? Y entonces ya no se trata nada más de hacer investigación por hacer investigación, ¿no? Entonces, también, bueno, este debate lo van a tener ustedes sobre los enfoques cuantitativos y cualitativos. La investigación educativa también se mueve en esos terrenos, enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo, y la diversidad de métodos que un poquito más adelante les voy a mostrar, ¿no? Que tenemos para hacer investigación en el ámbito de la investigación educativa. Hay que reconocer, yo creo que aquí esto es fundamental, ¿no? Las fases de investigación. Yo por lo menos distingo 4 fases generales que son enormes, así. Esta fase preparatoria, la investigación educativa, desde cualquier método que tú utilices, hay siempre una fase preparatoria, ¿no? Ya sea que hagas etnografía, investigación-acción, estudio de caso, un estudio fenomenológico, un estudio hermenéutico, cualquiera siempre exige una actividad preparatoria, ¿no? Es decir, preparar un proyecto de investigación, preparar un plan de acción para hacer mi trabajo de investigación. Y todo esto constituye desde el objeto de estudio, desde el tema, desde el planteamiento del problema, la justificación, incorpora los propósitos o los objetivos, las hipótesis, la teoría desde donde me voy a posicionar, no solamente conceptual, sino la posición teórica que voy a asumir, desde el método que voy a utilizarla. Dejo claro desde el inicio, dejo claro en el ámbito de la investigación educativa, es importante dejar claro qué quiero y qué es lo que pretendo hacer, ¿no? Luego hay un trabajo de campo, yo creo que este es el trabajo como el trabajo de la talacha, ¿no? El trabajo de campo tiene que ver con irme ya a hacer el proceso, desarrollar el proceso. De pronto, en el ámbito de la investigación educativa o en la investigación-acción, perdón, el trabajo de campo se va permeando prácticamente con ese proceso, ¿no? Entonces, el trabajo de campo, pues, es empezar a registrar toda la información, es estar en actividad investigativa, ¿no? La parte analítica, que es una parte también compleja, tiene que ver desde sistematizar la información que estoy encontrando en el trabajo de campo, analizar, categorizar, y dar cuenta de los hallazgos que encontré, ¿no? Esa es una parte analítica y que también implica formación y que también implica, pues, instrumentos. También implica tener técnicas, también implica tener recursos tecnológicos. Entonces, un alumno que se forma no solamente hace un proyecto,
no solamente entra a campo porque ya está en el terreno de su práctica, vamos a hablar por las normales, ¿no? Tiene que hacer una parte analítica, recoger información, registrar, sistematizar. Por eso la investigación implica un proceso muy riguroso en términos de sistematización. Entonces, cuando algo que un investigador tiene que aprender siempre es a sistematizar siempre. Es decir, esa es una cuestión de cultura del investigador, ¿no? Es aquel que siempre está registrando lo que está observando, lo que está viendo, lo está sistematizando, está anotando, está llevando notas, entre otros elementos, ¿no? Y la parte informativa, ¿no? Que tiene que ver con, yo difundo el conocimiento y doy cuenta del conocimiento. Parece que alguien levantó la mano, ¿no? Y bueno, y esta parte informativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento se difunde. Si voy a hacer investigación solo para que yo lo termine en una tesis y se guarde, quién sabe dónde, pues ya, ahí quedó, qué bueno, ¿no? Pero yo puedo hacer un resumen de mi tesis y puedo pedir a una revista, puedo pedir a un espacio en la normal que quiero publicar eso, ¿no? Y eso ya es difusión del conocimiento, ¿no? Es decir, esa cultura nos hace falta todavía, ¿no? Porque de esa manera vamos conociendo también los procesos, ¿no? Entonces, algo que no debe de perder el estudiante en investigación educativa es el proceso de problematización, la teoría. Yo diría aquí que esto es necesariamente reconocer una lógica interna que sigue la investigación. El proceso de problematización, las preguntas de investigación, los objetivos o propósitos, la justificación, entre otros elementos, la hipótesis, si ustedes quieren, ¿no? Por el tipo de investigación que sea. La teoría conceptual, la perspectiva o el posicionamiento teórico que tengo, la metodología. Les decía yo a ustedes, no solamente es la técnica, también es el método, también es el enfoque, también es el paradigma de dónde viene, ¿no? De dónde me estoy posicionando. Cuando digo que quiero describir nada más cierto fenómeno o cuando digo que quiero proponer, ¿no? Que quiero transformar, que quiero evaluar, que quiero mejorar. Hay una perspectiva, hay un paradigma y los resultados que están en este proceso, ¿no? Básicamente. Bueno, y algo que sí es importante ver y que ustedes también tienen que verlo es que la investigación educativa se ha movido en estos dos terrenos, ¿no? Investigaciones de tipo cualitativo, cuantitativo y de tipo cualitativo, ¿no? Estas que tienen que ver más desde esta perspectiva más flexible o desde esta perspectiva de que nosotros llamamos naturalista y estas que tienen que ver con la causalista. Y bueno, y también se ha hablado de enfoques mixtos, ¿no? Entonces, lo van a distinguir ustedes principalmente porque esta es una discusión muy fuerte en cualquiera de los libros de investigación que encuentren ustedes y que vean en el ámbito de la investigación educativa, van a ver ustedes que este es un tema importante y el alumno lo tiene que saber distinguir. ¿Por qué cuando está posicionado desde una investigación descriptiva, ¿por qué hace un trabajo de investigación con una técnica como, por ejemplo, la entrevista en profundidad? ¿Por qué, por ejemplo, cuando quiere hacer un trabajo de investigación longitudinal, por ejemplo, aplica una encuesta y muchos otros elementos que van a estar presentes en ese trabajo de investigación? Aquí es importante distinguir, y yo quiero dejarlo claro, no se trata de cuál es mejor, si es mejor la cuantitativa o la cualitativa. No, 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 no. No es un tema de qué es mejor, porque las dos llevan un proceso de rigurosidad, los dos tienen un sustento fuerte. Aquí tiene que ver más bien con el investigador sobre lo que quiere hacer. Es decir, ¿qué quieres, no? ¿Explicar un fenómeno educativo o comprender o interpretar ese fenómeno educativo y dar cuenta o transformar ese fenómeno educativo? Entonces, más bien, es el interés del investigador. Les decía yo a ustedes, tiene mucho que ver también con la posición epistémica, ¿no? Entonces, esto también va a ser un tema que ustedes tendrán que debatir en esos procesos formativos, ¿no? Bueno, y les decía yo que afortunadamente tenemos un montón de métodos. Yo siempre he dicho que estos métodos pues dependen, ¿no? Nosotros ahorita en los planes y programas de estudios desde 2012, 18 y 2022 parece que están mucho sobre la investigación-acción, ¿no? Pero también hay etnografía y microetnografía, hay estudios de caso, hay investigación, mucho trabajo de investigación biográfica narrativa, un trabajo de investigación que a mí me gusta. Yo trabajo mucho con investigación biográfica narrativa. Hay investigación cuasi experimental o experimental,
más desde esta perspectiva de explicación, y fenomenológica o hermenéutica también, ¿no? Investigación hermenéutica son, por mencionar, algunos de los métodos que pueden ustedes identificar dentro de la investigación educativa. Y que creo que aquí sí es bien importante, ¿no? No se trata de quién dice que puedo o no puedo utilizar la etnografía o la microetnografía, sino más bien implica que cuando yo tomo la decisión de utilizar un método, por ejemplo, la investigación-acción, tengo la obligación de profundizar sobre ese método. Tengo la obligación de desarrollar todo un análisis. Tengo que investigar qué se ha dicho, de dónde viene, qué características tiene, cuántos tipos de investigación-acción hay, quiénes lo dicen, cuánto tiempo dice que hay que hacer investigación, cómo dice que se tiene que hacer investigación, qué técnicas puedo utilizar, todo esto, porque no es nada más nombrar por nombrar y decir yo voy a hacer investigación-acción y ya, sino más bien que yo me haga consciente de que al utilizar ese método va a tener un valor importante dentro de mi trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, y yo creo que también aquí algunas técnicas, yo solamente les pongo así como de las cuantitativa y cualitativa. Pueden haber encuestas, entrevistas, la sociometría, en la cualitativa la observación, las entrevistas grupales, los métodos biográficos, y cada uno de estos tiene un ángulo, por ejemplo, de mayor profundidad. Puede ser una observación directa o indirecta, una observación participante o no participante, una entrevista en profundidad, una entrevista semiestructurada, una entrevista. Todas estas son, se los pongo aquí nada más porque son algunos referentes de lo que la investigación educativa utiliza, ¿no? Entonces, y que ustedes lo tengan que tener porque también esto implica todo un proceso. Yo siempre divido en 4 momentos el proceso de investigación, y estos 4 momentos tienen que ver con desde que yo construyo el problema, desde que defino el paradigma, desde que decido el método y las técnicas con las que voy a entrar a campo, ¿no? Es decir, con lo que yo voy a utilizar para hacer investigación. Y la investigación como una indagación sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que se haya sometido a crítica pública y a las comprobaciones empíricas en donde están resueltas adecuadas, con una reflexión diagnóstica sobre la propia práctica, ¿no? Yo quise poner esta referencia porque es una de las que nos va a llevar precisamente a este planteamiento de el asunto de la investigación-acción, ¿no? Sobre todo, les decía yo que estas perspectivas de Eliot, de Steenhouse, de Smith, de otros teóricos que empiezan a colocar elementos metodológicos para hacer investigación de nuestra propia práctica como profesores, ¿no? Y bueno, y en este ámbito, la investigación educativa como reflexión de la propia práctica sigue la tendencia de la investigación interpretativa y crítica, ¿no? No lo perdamos de vista por el paradigma que está presente, es decir, más en el ámbito de las escuelas normales, apuntamos más a hacer investigaciones de tipo interpretativa o de tipo propositiva o crítica, como es el caso de la investigación-acción, o investigaciones más fenomenológicas, o investigaciones más de tipo etnográficas, entre otras, ¿no? Y bueno, nos lleva, se concentra en la formación de profesores investigadores también, ¿no? Creo que esta es la tendencia, digamos, de la investigación más interpretativa y crítica en plantear, pues, la formación de investigadores. Y aquí vamos a ver la investigación-acción, la teoría reflexiva, la sistematización de la experiencia, entre otros elementos teóricos que van a dar como aportes, no solamente teóricos y metodológicos, sino también epistemológicos, de cómo hacer investigación, ¿no? Y esto, bueno, también en el ámbito de los programas de formación, tanto de licenciaturas como de posgrados, ¿no? Creo que alguien levantó la mano, Guadalupe. Creo que es por accidente, ¿verdad? Entonces, pasando un poquito hacia esto, en las escuelas normales hay procesos de avances y retrocesos, esa es la realidad, ¿no? En los años 80 la investigación ya aparece como parte de la formación inicial y de la actividad docente en los programas curriculares, pero hay una etapa de la tecnificación de la didáctica, de la enseñanza, que la difumina completamente, ¿no? La difumina rápidamente, es decir,
aquí lo que formamos son profesores y no investigadores, ¿no? Y creo que no hubo un debate fuerte o un debate más consistente que permitiera ver esta articulación entre la investigación y la enseñanza, ¿no? Pero, sin embargo, 20 años después, en los planes y programas de estudios, van a emerger nuevas propuestas de formación, ¿no? Entonces, y lo vamos a ver, este libro, cuando yo regreso del doctorado, me dieron a mí el séptimo y octavo semestre, me dieron pues trabajo de titulación y acompañé a 7 estudiantes para hacer tanto su práctica como su trabajo de su documento de titulación, ¿no? Entonces, ay, perdón, ya se fue, espérenme. No sé dónde me quedé, espérenme tantito. Aquí, eso. Voy a la siguiente. Entonces, fíjense ustedes, este libro fue producto de un trabajo de investigación. Mientras estaba yo acompañando a los estudiantes para hacer que hicieran su práctica en las escuelas primarias, su práctica intensiva, en ese momento también yo fui haciendo investigación sobre las competencias de formación, las competencias profesionales de ellos, ¿no? Y entonces terminaron ellos su tesis y yo terminé este libro, ¿no? Eso yo se los comento como parte de una actividad. Mientras eres profesor, no no podemos dejar a un lado también que podemos hacer investigación, ¿no? Entonces, se pueden hacer tanto investigación como docencia, ¿no? Entonces, yo aquí lo que estoy planteando es que gracias a los planes y programas de estudios, vemos que también hay una doble vía, ¿no? Para la investigación. Primero, los trayectos formativos en la práctica docente, que creo que son una excelente oportunidad para hacer investigación, tanto los estudiantes como los profesores, y por el otro lado también las competencias profesionales de los docentes, ¿no? Que se están formando y que están formando en las escuelas normales, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos también algunos marcos de referencia que nos pueden ayudar, son las propias políticas educativas que nos han abierto mucho hacia los modelos de formación docente, en la que se está planteando pues que un profesor haga investigación de su propia práctica, ¿no? Creo que esa es una tendencia muy fuerte desde el año 2000 para acá, de incorporar en la formación inicial docente modelos de formación que atiendan la investigación, ¿no? Entonces, y vamos a ver nosotros que en los planes y programas de estudios, tanto en la fundamentación, en el perfil de egreso, en las orientaciones para la titulación, en los cursos y trayectos formativos, vamos a encontrar elementos, pues, teóricos y también metodológicos para darles algunas competencias de investigación a nuestros estudiantes, ¿no? Y por el otro lado, también las propias políticas internas de las instituciones de educación superior, ¿no? Sobre las funciones sustantivas de los maestros. Vemos nosotros, por ejemplo, que como profesores ya no basta con ir y dar clases, ¿no? Ahora tenemos que producir conocimiento, tenemos que investigar, tenemos que difundir el conocimiento, tenemos que hacer tutoría, entre otras funciones que se nos están dando, ¿no? En el entender de que se pueda tener en las instituciones profesores de tiempo completo que puedan hacer esta actividad, ¿no? Es decir, también no le podemos pedir peras al olmo cuando tenemos a lo mejor una planta de profesores que en su mayoría son profesores interinos y no son profesores de tiempo completo para que puedan hacer trabajo de investigación. Aunque créanme que hay muchos profesores que independientemente de eso hacen trabajo de investigación por puro placer, ¿no? Es decir, también eso es cierto. Y bueno, y buscan otros canales y otras vías para favorecer. Y entonces estas políticas tienen que ver con las funciones sustantivas, el tema de PRODEP es un tema fuerte, los cuerpos académicos y los grupos de investigación, ¿no? También es cierto. Y bueno, este es el otro libro que nosotros publicamos sobre didáctica artesanal de la investigación en la escuela normal. Y también ahí proponemos, hacemos un análisis del programa de los planes de estudios 2012 y 2018 sobre la formación para la investigación. Y ahí es donde nosotros proponemos que pues hacer investigación tiene que ser hacer investigación tiene que implicarnos acompañar a nuestros estudiantes haciendo investigación y formándolos para la investigación, ¿no? Entonces,
es importante pues ver que tenemos áreas de oportunidad, algunas áreas de oportunidad que yo veo. No quiere decir que en todos los lugares se pueda hacer, pero yo veo que hay unos espacios de oportunidad que pueden ser, por ejemplo, los informes de prácticas profesionales, las tesis y los portafolios de evidencia, pueden ser como lugares desde donde podemos apuntar un acompañamiento epistemológico y metodológico, teórico, epistemológico y metodológico, para enseñar a nuestros estudiantes a investigar y sobre todo para poder intervenir sobre la propia práctica de los estudiantes, ¿no? Que están con sus documentos de titulación y que puede ser una excelente oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad, ¿por qué? Porque puede ser un espacio de ejercicio para que los estudiantes empiecen a desarrollar el interés por la investigación y que posteriormente puede continuar hacia otros procesos. Sin embargo, pues podemos también observar que hay muchas normales, que casi la mayoría de los estudiantes se van por informe de prácticas profesionales y de pronto digo yo que hay una confusión, porque este informe de prácticas profesionales también es una tesis. Entonces, y es una tesis de investigación, y es una tesis de investigación-acción, ¿no? Entonces, creo yo que todo debería de ser tesis y no dividirlo como está dividido de esta forma, ¿no? Porque son espacios donde podemos formar a nuestros estudiantes, ¿no? Luego, bueno, el último punto que a mí me gustaría tocar tiene que ver con las prácticas y hábitos que hay que construir en las escuelas normales. Y estas prácticas y hábitos, pues, tienen que ver con una cultura académica de investigación. Eso es sí porque sí. Es decir, si nosotros queremos formar a alumnos que investiguen, si nosotros queremos darles herramientas a los estudiantes para que sean investigadores de sus propias prácticas, si nosotros queremos que estos estudiantes que egresan de las escuelas normales sean quienes estén dando cuenta de las problemáticas educativas en los espacios donde están cuando sean profesores, pues tienen que llevar elementos, ¿no? Es decir, porque de pronto la escuela normal se ha convertido en una cultura de la didáctica. Lo digo así sin el afán de molestar a nadie. Es decir, se ha convertido en una cultura de la planeación didáctica. Y todo el mundo se concentra en la planeación y en la práctica, pero no aprovechan la planeación y la práctica para el proceso de sistematización y para empezar a construir todo un proceso de acompañamiento a los estudiantes para hacer investigación. Es decir, la didáctica es fundamental porque a eso se debe un normalista, un profesor normalista, un profesor que egresa de la escuela normal y que pesa como profesor, tiene que saber enseñar. Pero si queremos que este profesor, en vez de que esté consumiendo teoría, sea capaz también de proponer, de resolver problemáticas educativas, de hacer investigación aplicada, pues tiene que ser un profesor que tenga las herramientas. Entonces, pero no se lo puede, no, ¿cómo les puedo decir? Que si nosotros, los profesores que formamos a los alumnos en las escuelas normales, no nos incorporamos a este terreno, no hacemos investigación, no hacemos el esfuerzo por hacer investigación, pues vamos a estar machacando en terreno que va a estar prácticamente sin posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a enseñar a nuestros alumnos, si hay un programa de formación, pues hay que construir una cultura académica de investigación en las escuelas normales. Creo que esa es una tarea pendiente fuerte. También es cierto, debe de haber una cultura de colaboración en las escuelas normales. En el ámbito de la investigación educativa tenemos como objeto de estudio una enorme oportunidad para hacer investigación, pero no tenemos la cultura de la colaboración. Tenemos mucho problema todavía para poder compartir, para poder dialogar, para poder construir conocimientos en conjunto. Y bueno, creo que si no tenemos una cultura de colaboración, pues en vano estar produciendo solo, ¿no? Y la cultura de la producción y la difusión del conocimiento. Les decía yo hace rato, ¿no? Muy pocas normales difunden en alguna revista propia sus producciones de conocimiento, es decir, muy pocas normales publican lo que producen sus estudiantes en tesis, por ejemplo, muy pocas normales, muy pocos espacios para difundir y para el conocimiento, y creo yo que si no entramos a esta cultura de sistematización, de producción, de escritura, de difusión del conocimiento, pues tampoco
podemos entrar a estos procesos de investigación. Entonces, creo yo que la tarea es enorme. Cuando hablamos de investigación educativa, no es solamente saber qué es investigación educativa, sino más bien, desde mi perspectiva, es lo que implica, lo que nos implica como educadores hacer investigación educativa y desarrollar investigación educativa en nuestras escuelas normales, ¿no? Y bueno, yo cerraría con esta, yo creo que estoy en tiempo, cerraría yo con esta diciéndoles a ustedes, pues, que nosotros ponemos las condiciones, la escuela normal las pone también, las instituciones, los programas y las políticas, ¿no? Y como dijera Neruda, ¿no? La primavera no violenta al árbol, no lo presiona, no lo poda, no lo injerta, no lo obliga, no lo fuerza. Sencillamente crea las condiciones para que se desarrollen. Para hacer investigación no podemos presionar a nadie. Quienes quieran hacer investigación entran al proceso, se les ponen, si hay condiciones y tenemos las mejores condiciones, estoy seguro que tendremos buenos investigadores. Muchísimas gracias por esta invitación y pues estoy abierto a las preguntas y los comentarios. En un momento más les comparto las diapositivas para que puedan ustedes tenerlas también y compartirla con sus alumnos. Déjenme dejar de compartir y ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Adán. Seguramente hay muchas inquietudes y dudas y algunos de nuestros estudiantes estaban ávidos por hacer sus preguntas. Tenemos aquí algunas en el chat. Vamos a ver si podemos aquí leer algunas preguntas de las que tenemos. A ver, vamos a ver. Grisel Morales comenta, dice, gracias, doctor, muy interesante lo que comenta. Hace un momento quise participar, bueno, no se pudo activar el audio. Solo para comentar que hace tiempo realicé un estudio de caso y la verdad que toda esa información me hubiera servido. Ahora sé que hubo varios aspectos que no consideré. Bueno, hace una serie de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una investigación cualitativa y cuantitativa? ¿Cómo es que podemos sistematizar la información? ¿Cuáles son los métodos que recomienda para hacer investigación-acción? ¿Y qué elementos se necesitan para llevar un diario de campo? Bueno, son varias preguntas de metodología de la investigación. Varias. Bueno, así como muy rápido, ¿no? Contestar entre una investigación cualitativa y cuantitativa. Voy a poner, son muchas las diferencias, pero una muy particular es que las investigaciones cuantitativas por lo general son longitudinales, son investigaciones, digamos, que abarcan una población mucho más amplia y generalmente tienen una técnica que es, por ejemplo, la encuesta, y se desarrollan investigaciones para poder tener, pues abarcar mayor población para ese proceso de investigación. Y por lo general tienden a ser deductivas y son investigaciones que por lo general se presentan en datos estadísticos, ¿no? Y hay un proceso de explicación en esos datos estadísticos. Y las cualitativas son investigaciones más concretas, obedecen más a particularidades, son investigaciones que digamos, su ámbito de investigación son contextos muy particulares y no podemos generalizar, ¿no? Entonces, por lo general, los investigadores o quienes hacen investigación cualitativa buscan explicar, interpretar o incluso transformar espacios muy concretos donde se desarrolla la investigación, ¿no? Y contestando un poquito hacia la investigación-acción, la investigación-acción es un método, ¿no? Tiene su propio paradigma. Su paradigma es la teoría crítica. Y como método de investigación-acción, en el ámbito, se nos ha dado mucho en el ámbito de los docentes, digamos, porque, digamos, su fuerte tiene que ver con transformar, ¿no? Con hacer cambios y transformar nuestras propias prácticas o la problemática que estamos enfrentando en esos contextos, ¿no? Entonces, tiene tiene técnicas muy específicas como la observación, la entrevista, y por lo general la investigación-acción lo que tiene es elaborar lo que nosotros llamamos un programa o un plan de acción o un plan de intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos transformar ese espacio y queremos mejorarlo, ¿no? Hay una cosa que es bien importante y que también hay que distinguirlo. En el ámbito de la investigación-acción, créanme que tiene una fuerza enorme porque lo que es implica una acción política, ética y política del sujeto que lo desarrolla, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cambia y transforma la realidad de los sujetos, pero
en relación con esos sujetos. Yo no estoy en mi posición de investigador desde fuera, sino que soy un investigador, soy parte de esa investigación y lo que busco es cambiar y transformar eso, ¿no? Y bueno, dice cuáles son los métodos que recomienda para hacer investigación-acción. Bueno, ¿qué elementos necesitan para llevar un diario de campo? Miren, yo siempre he dicho que el diario de observación tiene que tener unos ejes, ¿no? Es decir, siempre he dicho que yo puedo llevar un diario de observación, pero tengo que tener ejes. Es decir, un poquito como focalizar qué cosa quiero observar o qué voy a observar. Y siempre he dicho esto, profesor, el diario del profesor es igual que esto que llamamos nosotros como el diario o la guía de observación. Yo creo que desde mi perspectiva, amén de que alguien diga lo distinto, que el diario del profesor es un recurso que busca de alguna manera eh, eh, recuperar aquellos aspectos significativos que el profesor vivió durante su práctica. Es como voy a escribir pues aquello que fue más significativo para mí. A diferencia de la guía de observación o un recurso de observación que me permita a mí ir registrando lo que nosotros decimos, ir describiendo lo que está sucediendo, tal cual, ¿no? Es decir, porque se trata de una descripción densa. Entonces yo puedo tener una libreta, yo puedo tener unas hojas que tengan algunos ejes que yo mantenga constantemente y eso me puede a mí ayudar a ir registrando y recuerden esto, ¿no? Describir. Describir es anotar todo tal cual pasa, ¿no? Es decir, lo que sucede. No, ese es bien importante porque por lo general en la descripción, cuando hacemos la descripción, mucho lo que queremos hacer es interpretación. Entonces, cambiamos totalmente, ¿no? La información que estamos recuperando. La descripción densa es lo que sucede tal cual sucede, ¿no? Luego viene un proceso de análisis de eso, pero primero es la descripción. Entonces, el diario nos sirve para eso, ¿no? Para ir haciendo ese proceso de descripción. Y bueno, por ahí dice como, no sé, ¿lo leo yo o lo leo usted, maestro Miguel, ahí? Como usted guste, doctor Adán, tenemos aquí ¿Cómo? algunas preguntas. Miren, dice, ¿cómo sabemos que una investigación está completa? Miren, la verdad es que nosotros tenemos que aprender a hacer cortes en una investigación. Tenemos propósitos y tenemos objetivos en una investigación. Por fortuna, en el ámbito de la investigación educativa y los métodos que utilizamos tienen flexibilidad. Ojo ahí, porque muchas cosas que nosotros nos planteamos al inicio, posteriormente pueden ir cambiando conforme vayamos desarrollando el trabajo de investigación. Eso es muy importante, pero hay que aprender a hacer cortes. Entonces, nosotros tenemos que saber, más bien, cuando yo estoy haciendo una observación densa, o estoy haciendo una entrevista densa, una entrevista en profundidad, tengo que saber hasta qué momento ya se saturó de información. En qué momento ya debo de parar, hacer un corte con la información que tengo. Y eso me doy cuenta porque cuando voy con las preguntas, nuevamente se está repitiendo lo que me están diciendo. Entonces, en ese momento ya hay un momento en que yo pueda decir, hasta acá ya tengo suficiente entrevista, ya tengo suficiente observación y ahora paso a lo que aprovechando un poquito la siguiente pregunta, paso a cómo sistematizar. El trabajo más fuerte es sistematizar y categorizar, ¿no? Es decir, porque yo puedo tener un montón de información de las entrevistas y de pronto como investigadores iniciales empezamos como a abusar, ¿no? No, es que yo quiero hacer trabajar con grupo focal, también quiero hacer una observación participativa y también quiero hacer entrevistas a profesores, a padres de familia, hasta a los niños, ¿no? Pero tú no te imaginas qué tanto información es eso. Es decir, eso te tienes que poner a pensar cuándo lo vas a terminar, ¿no? Entonces, bien importante decirlo a otro, una entrevista bien elaborada, una observación bien distinguida, nos puede permitir tener suficiente información que primero describimos, luego transcribimos. Hay muchos programas para poder hacer análisis. Tenemos el Atlas-T, el SPS para investigaciones cuantitativas. Tenemos, por ejemplo, el en vivo,
son programas que nos ayudan a acercar categorías y a simplificar los datos, no a interpretar. El investigador es el que interpreta y analiza. Entonces, eso es bien importante. Entonces, cuando yo me doy cuenta que esa investigación ya terminó, pues en el momento que yo hago cortes en términos de la información que mis objetivos están planteando, ¿no? Por eso es muy importante de que los objetivos tengan una congruencia metodológica entre el enfoque, el método, las técnicas y las preguntas o lo que yo estoy elaborando como preguntas de investigación o ámbitos de observación, ¿no? Entonces, esa congruencia metodológica me va a permitir a mí decir, bueno, hasta acá ya tengo la información suficiente con respecto a los sujetos que voy a investigar, ¿no? Entonces, ojo, hay que distinguir, ¿no? Entre hacer la investigación-acción, se supone que la investigación-acción busca, en el ámbito docente, busca pues una investigación de nuestra propia práctica, un proceso de intervención de nuestra propia práctica, ¿no? Por eso proponemos, por eso diseñamos un modelo para intervenir la práctica docente, ¿no? Bueno, serían algunas preguntas. ¿Qué es lo que hace Sí, difícil una investigación? sí tenemos algún espacio para unas dos preguntas más. Bueno, aquí dice qué es lo que hace difícil una investigación, cómo se formula el problema de investigación. Y bueno, abajo dice Berenice pregunta de qué manera hacer que los docentes sean investigadores por gusto y no solo para culminar la tesis, ¿no? Bueno, ahí estamos. Miren, qué preguntas tan fuertes, se los juro. Fíjense, lo primero es que siempre he dicho yo que generalmente empezamos a escribir y a describir aspectos que estamos viendo de un fenómeno educativo y que nos está generando como una incomodidad, ¿no? Es decir, algo que queremos resolver, algo que está ahí constantemente y que observamos que se está planteando. Yo lo que creo es que un buen investigador no escribe un montón de cosas o no pone temas. Lo primero que hace es empezarse a hacer preguntas. Entonces, las preguntas nos van a llevar precisamente a qué es lo que quiero. Formular un problema de investigación tiene que ver con elaborar preguntas de investigación articulado con eso que yo estoy observando. Es decir, tener el ojo sobre el fenómeno y empezarme a preguntar por qué el fenómeno se está presentando de tal forma, por qué está sucediendo. Entonces, yo siempre he dicho, 3 preguntas de investigación nos pueden llevar a 3 objetivos fundamentales, ¿no? Es decir, ¿qué queremos investigar, ¿no? Entonces, es difícil hacerlo. ¿Qué hace difícil hacer una investigación? Miren, ¿qué hace difícil hacer una investigación? Creo que requiere mucha disciplina. Esa es la verdad. O sea, tampoco les puedo contar cuento, decirle a ustedes, es que cualquiera puede hacer investigación. Sí, los que estamos aquí, todos los que queramos podemos hacer investigación, pero requiere disciplina, requiere escribir, requiere sistematizar, requiere estar atento, observar. Es decir, es agudizar la observación, no es mirar por mirar, es observar de fondo, ¿no? Es decir, entonces, lo que hace difícil la investigación de pronto es que si lo queremos ver como algo muy simplificado, pues no es así, ¿no? Porque no solo se trata de que voy a construir un problema, se trata de que voy a darle seguimiento. Eso que yo les puse, ¿no? No solamente lo voy a problematizar, también lo tengo que teorizar, también tengo que entrar a campo, también lo tengo que sistematizar. Entonces, es un proceso de rigurosidad, de disciplina, que nos implica escribir, que nos implica observar, que nos implica sistematizar, que nos implica conceptualizar, ¿no? Entonces, creo yo que es una actividad como y es como el profe, ¿eh? Se lo voy a poner así. En la investigación educativa, el investigador también es como el profe que enseña. Los profesores nos preparamos, hacemos nuestra planeación, y vamos viendo qué niños van avanzando, qué niños no van avanzando. E igual la investigación requiere todo un proceso, ¿no? Sistemático.
Y bueno, y finalmente dice la última pregunta, dice, ¿de qué manera hacer que los docentes sean investigadores por gusto y no por culminar la tesis? Bueno, la verdad es que lo vamos descubriendo poco a poco. Hay una cosa que yo sí creo. Creo que si no inspiramos a los estudiantes, vean, hay muy buenos alumnos en las escuelas normales, muy buenos alumnos, pero no hay, ¿cómo les dijera? Es decir, hay muy poco reconocimiento. Es decir, aquel alumno que entrega un buen escrito de su informe de prácticas, por ejemplo, de toda su jornada de práctica, ese escrito solo sirve para que le ponga yo una calificación. Hace falta más la difusión de ese conocimiento. Bueno, yo les voy a platicar aquí cómo y por qué me gustó la investigación. ¿Cómo empecé por el gusto por la investigación? ¿Saben cómo empecé? En sexto semestre salió una publicación en mi universidad sobre pertenecer a un grupo de jóvenes investigadores, pero el filtro tenía que ser eh, presentar un trabajo de investigación, un proyecto de investigación para poder pertenecer. Y yo, parado mirando el cartel, me dice una maestra, me da una palmada en el hombro y me dice, Adán, si tú participas vas a quedar. Yo dije, ¿a poco sí, maestra? Sí, vas a quedar, yo confío en ti. Metí mi proyecto y desde entonces yo no he dejado de hacer investigación, es decir, ¿qué quiere decir? Que los incentivos que se vayan construyendo como una plataforma fuerte en la normal pueden ir creando no solamente para la tesis, sino que los alumnos vayan también visualizando que esta es una actividad que es de mucha satisfacción personal y profesional y que y va creando toda una cultura, ¿no? Entonces, más bien, porque si no, luego termino mi tesis y hay que se quede, y ahí se quedó, ¿no? El libro que yo les presenté a ustedes, ese libro tiene el informe de mis estudiantes de lo que hicieron en las escuelas primarias en séptimo y octavo semestre. Y bueno, y de esa forma se difunde el conocimiento con ellos. Bueno, colegas, no sé. Gracias, doctor. Me parece que todavía tenemos tiempecito para algunas preguntas más. Si usted nos los permite, doctor Adán. Ajá, adelante, adelante. Pregunta Aleida. A lo mejor hay alguien que quiera hablar, no. No sé si alguien gusta, pueden comentarlo. Bueno, mientras tenemos aquí la pregunta de Aleida, me parece muy interesante. ¿Cómo sabemos qué método usar en la investigación? Híjole, miren, yo creo que aquí hay algo que es bien importante. Si yo lo que quiero es investigar y resolver un problema de mi propia práctica, el método más adecuado, diría yo, es el de investigación-acción, ¿no? O incluso trabajar con un estudio de caso, ¿no? Que pudiéramos hacerlo por algún problema, una problemática que hayamos detectado en algún alumno en específico y que queramos resolverlo, ¿no? Pero si yo quisiera, por ejemplo, investigar sobre la práctica de otros, podría ser un trabajo más, a lo mejor más etnográfico, ¿no? Y ahí el método que yo pudiera utilizar sería un método como más etnográfico para poder observar. Aquí se complica un poco porque los estudiantes que están, por ejemplo, en séptimo y octavo semestre, pues tienen grupo, ¿no? Y están frente a grupo. Y de pronto, hacer una investigación desde la práctica de otros, me parece que lo vuelve muy complejo, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, yo quiero investigar sobre aulas diversificadas, por ejemplo, en escuelas primarias en alguna comunidad y me voy y hago un trabajo etnográfico, utilizo una etnografía para ir a visitar estas escuelas, estoy ahí permanentemente, observo cómo trabajan los profesores, qué actividades realizan, voy registrando información. Es decir, porque yo tengo tiempo para hacer eso y puedo utilizar a lo mejor ese método. Pero, por ejemplo, si no tengo esas condiciones y yo estoy dando clase, yo soy el profesor de mi clase, pues el método que más me conviene es hacer un trabajo de investigación-acción desde un plan de acción de intervención. Entonces, me conviene más ese método. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Puede alzar la mano, preguntar directamente o escribirle en el chat.
Bueno, lo que se van animando, doctor, yo hice aquí algunos anotaciones. Me pareció muy interesante la charla que nos compartió. Particularmente, bueno, le comparto, yo estoy estudiando el doctorado apenas, entonces, Qué gusto, Miguel. pues es difícil, ¿no? Hace algunos años que estudié la maestría, es difícil volver al mundo de la investigación, ¿no? No es un camino fácil, como lo acabas de mencionar, requiere de mucha disciplina, ¿no? Constancia, dedicarle tiempo, hay que leer, ¿no? Entonces, pero al final es un camino muy bonito también, ¿no? Si uno se adentra en la investigación, es un camino muy bonito. Mi pregunta y mis comentarios tienen que ver en torno a cómo podemos fomentar esa cultura de la investigación, ¿no? Que nos platicaste en la charla, porque a veces no tenemos como esa cultura, ¿no? De cómo se pueden sistematizar los procesos, ¿no? Porque nosotros como docentes, pues, hacemos investigación, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es cuestión de que sistematicemos todos esos procesos, lo que acabas de decir, lo que hacemos con nuestros estudiantes, lo hacemos, pero a veces no somos conscientes de eso. Entonces, ¿cómo podemos fomentar, incentivar esa cultura de investigación en una escuela que quizás no la tiene, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros pasitos? Porque a veces nos da miedo, tanto a los docentes, hablo de mi propia experiencia, como a los estudiantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Gracias, Miguel, pues felicidades por ese programa que el que estás estudiando y de verdad que, bueno, mira, yo he observado que han habido como cambios en el hábitus y las prácticas de los profesores de las escuelas normales a partir de los grupos de investigación, a partir también de que se han creado grupos de investigación y también los cuerpos académicos, ¿no? Es decir, han detonado, no en todas partes, pero han detonado el que otros colegas se quieran ir incorporando a ir a estos procesos, ¿no? Es decir, se empiezan a formar investigadores, los profesores se empiezan a incorporar a estos grupos y se empiezan a formar, empiezan a escribir, y entonces podemos ver que empiezan a publicar, empiezan a difundir, empiezan a hacer trabajo de investigación, y eso va construyendo ya una plataforma bien importante. O sea, eso hace, digamos que distingue entre solamente la actividad de dar clases con la producción científica, ¿no? Entonces, eso es un paso enorme. Pero hay otro elemento que creo yo que es muy importante y creo que tiene que ver con las condiciones que la propia institución y el reconocimiento que la propia institución le dé a sus estudiantes y profesores que empiezan a escribir, ¿no? Es decir, tener un espacio de difusión del conocimiento, crear las condiciones de participación de profesores y alumnos en los congresos, no solamente para ir a ver, sino también para presentar. Yo siempre he dicho, y creo que en la escuela normal, hasta que no rompamos la cultura de la didáctica del consumo, casi como de la coca, la didáctica del consumo, es decir, porque todo mundo, todos nos concentramos a las jornadas de práctica, pero lo vemos solamente como la planeación didáctica y luego como un informe. Nunca aprovechamos la práctica como un espacio de investigación, como un lugar donde puede desarrollarse la investigación. Entonces, creo yo que si logramos trascender esa parte del reconocer la didáctica como un potencial, lo que tú decías, ¿no? Ahí se está haciendo investigación. ¿Cómo los maestros podemos sistematizar eso que está pasando? Porque los estudiantes nos entregan informes, pero les aseguro que muy pocas comunidades normales sistematizan las experiencias de prácticas, de jornadas de prácticas en sus escuelas normales. Y eso es un enorme potencial desaprovechado, ¿no? Y bueno, si eso se reorientara, ya habrían dos vías importantes. Primero, las comunidades y los grupos de investigación, y por el otro lado, las condiciones de dónde está el mayor potencial, de donde se pueda producir conocimiento, que es en el trayecto de práctica de las escuelas normales, ¿no? Así es, tienes toda la razón, Adán, y también yo creo que estos espacios nos permiten compartir esas experiencias, aprender de los pares, ¿no? En otras escuelas normales, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo la investigación, y bueno, son las experiencias que nos dejan y son experiencias enriquecedoras. En este caso, nuestra escuela normal, pues estamos en Los Pininos tratando de formar nuestros cuerpos académicos.
es un poco difícil, ¿no? Pero pues estamos intentándolo, ¿no? Es crear esos espacios, esas comunidades de práctica donde los chicos puedan también integrarse e ir fomentando esta cultura de investigación, ¿no? Totalmente. No sé si hubiese alguna otra pregunta por parte de los asistentes, de los estudiantes, de los maestros que nos acompañan. Yo, Por ahí maestra, ¿me vi. permite? Sí, claro que sí. Adelante, maestra Karina. Bien, muchas gracias, doctor, por compartirnos sus conocimientos en esta importante e interesante charla. A mí, con las preguntas que le acaba de hacer el maestro Vique, usted menciona que, bueno, uno de los aspectos para poder fomentar la investigación en una institución es las condiciones que la institución dé a los alumnos y a los docentes. ¿Usted me podría explicar más a fondo a qué se refiere las condiciones que la institución dé a los alumnos y a los docentes, doctor? Primero, bueno, lo mencioné creo desde el principio, el asunto de la infraestructura tiene que ser como un lugar, ¿no? Es decir, me refiero a que muchas de las escuelas normales aún tenemos todavía el problema del departamento de investigación, donde de alguna manera puede haber como seguimiento de lo que profesores y alumnos están haciendo. Y ahí creo, me parece que puede haber un lugar importante que la institución lo tiene que activar. Es una cuestión que tiene que activarse más para que se reconozca pues aquellos trabajos que pueden tener, y ahí va lo siguiente, el financiamiento o apoyo de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, que haya recursos para publicar un libro de experiencias de prácticas cada año. Yo no lo pongo como cada semestre porque yo sé lo que implica, ¿no? Si es físico, pues una lana, pero si es digital, a lo mejor puede ser. Pero ahí puede haber recursos a lo mejor para poder publicar un libro de experiencias de las jornadas de práctica anual que permita ver, y ese puede servir como un referente también para ir viendo en qué se va mejorando el proceso de la práctica de las escuelas normales, porque eso es cierto, no tenemos mucho registro, hacemos práctica todos los años, pero no sabemos en qué se avanza, ¿no? Esa es una realidad. Eso podría ser. Entonces, la infraestructura, el financiamiento y la publicación de esos resultados. Yo creo que esas condiciones podrían ser como muy altamente valorados en términos de construir una cultura también en la propia institución. No sé si respondo, maestra Karina. Sí, doctor, muchas gracias, me queda claro, muy amable. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos aquí, nos está acompañando, estoy viendo aquí que está la doctora Laura Susana, nuestra subdirectora académica. También está con nosotros la maestra Laura Cariño, quien es responsable del área de investigación, justamente de lo que trató esta charla. Entonces, doctora, maestra Laurita, no sé si tuviesen algún comentario para nuestro ponente, el doctor Adán. Doctor Adán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto Hola, saludarte. Laura, querida, qué gusto escucharte. Bueno, da mucho gusto, ¿no? Creo que has sido muy asertivo en todo lo que has comentado de la importancia de hacer investigación en las escuelas normales, de compartir, de aprender juntos, de colaborar y sobre todo de publicar. Es una tarea que estamos nosotros haciendo y nos estamos sumando. Nuestras tardes de los martes de 4 a 6 son nuestras reuniones y nos sentimos alumnos, ¿no? Nos encontramos todos los martes, los docentes, es lo que les comentaba a los chicos, la importancia que tiene también, pues de nosotros como docentes seguirnos formando y poder escribir. Y nos damos nuestra tarde porque es como un regalito para nosotros en las martes y a veces es complicado darnos esos espacios por la familia, por los hijos, por el trabajo, pero yo les valoro mucho mis compañeros que se están atreviendo a darse esas 2 horas, yo lo veo como un espacio para nosotros y que a veces nos olvidamos y nos damos cuenta que es un espacio de volver a ser alumnos, ¿no? El darnos un espacio de aprender juntos, de reír, de tomarnos un café, porque lo hacemos con café, o sea, es algo muy bonito porque finalmente vamos como construyendo, ¿no? El poder escribir es una tarea que a veces te frustra, es una tarea que a veces pensamos que quizás no lo estamos haciendo bien, pero cuando leemos un escrito de una hoja dices, ah, caray, yo lo escribí, qué bonito quedó, qué bien se escucha.
Y creo que es lo que tenemos que valorar los maestros, que nosotros tenemos mucha experiencia y que nosotros podemos compartir y que nosotros podemos aprender del otro, porque hacemos un taller no solamente de docentes, incluyen alumnos, y eso es muy grato. Escucharte es muy grato porque entonces empezamos a mirar, ¿no? Tú que tienes más experiencia en esta parte de escribir, de compartir, de estar en otras normales, pues vamos valorando y aprendiendo en colaboración y en comunidad, como ahora pues nos lo pide el nuevo plan y el nuevo marco curricular. Entonces, pues es muy grato ya tenemos ahí un compromiso de traerte a Tlaxcala, ¿no? De venirte con Gracias, gracias, Laura. y pues es un placer, siempre es muy grato escuchar una perspectiva donde podemos darnos cuenta, ahí creo que voy bien, aquí lo podemos reflexionar, podemos considerar esto, y creo que somos los docentes, tenemos mucho de qué compartir, y eso solamente es que darles esencia personal, claro, con un rigor metodológico, que a veces no suele ser tan complicado cuando ya estás adentro, dices, pues será así, ¿no? Entonces, creo que es muy significante para nosotros. Están alumnos de séptimo, de segundo, de primero. Quisimos poner varios alumnos de los diferentes semestres. Y bueno, pues muy agradecida contigo. Te mandamos un abrazo bien grandote por apoyarnos en esta charla tan importante y tan rica, y que seguramente nos dejas muchas tareas para reflexionar. Otras las vamos reafirmando, ¿no? Y sobre todo, pues creo que el ser colegas de normales vamos por un mismo rumbo, ¿no? Que nuestros formadores de docentes y que nuestros estudiantes salgan con una formación más integral y que no hagamos de lado algo tan importante que es investigar, porque lo hacemos siempre, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de decir, pues siempre investigas, ¿no? Tienes un problema, se te cayó un niño, hasta pronto tienes que investigar qué hacer, y eso es investigación. Entonces, pues es muy rico escucharte. Yo les agradezco al maestro Miguel y a la maestra Cari por acompañarnos como moderador y relator, de la maestra Laurita Cariño, que también es parte del área de investigación, y pues no podíamos estar sin escuchar esta plática que nos ha gustado tanto. Te mando un abrazo bien fuerte, Dani, pronto nos vamos a ver en persona y los chicos pues, te van a conocer y vamos a hacer cosas muy interesantes. Laura, muchísimas gracias. Tiene muchos libros, hace narrativa, hace poesía, bueno, es todo un estuche de monerías. Entonces, síganlo en Face. Laura, déjales tu Face para que te sigan, me encantaría. Claro que sí. Es bien fácil, Adán Morgan. Laura, mira, fíjate que hay algo que es bien importante que ahorita que acabas de mencionar, me parece como sumamente interesante y algo que no quiero dejar pasar, porque creo que la investigación también tiene que ver con el atrevernos. Hay algo que mina el proceso de hacer investigación y son los temores. Siempre tenemos miedo de que el otro nos lea. Cuando uno hace investigación, uno se expone, ¿eh? Uno se expone. Y de eso, pero esa exposición, eso de exponerte hacia el otro, también es aprendizaje, también es crecimiento. Entonces, si no me atrevo a hacerlo, siempre voy a estar con la duda de que eso lo pude haber dicho mejor yo. Pero cuando te atreves, tienes la oportunidad de que otro te diga, oye, ¿estuviste bien? Oye, ¿sabes qué? Qué mal estuviste. Pero ¿saben qué? Uno crece, uno avanza. Y creo que tenemos que ir aprendiendo a hacer eso, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque los primeros escritos son muy personales. Siempre sacas algo de tu historia. Y porque siempre escribes a través de un personaje o de ti mismo y le pones otro nombre, pero es tu historia. Y a eso te refieres en ocasiones. Los primeros textos siempre son personales, pero realmente compartes tu esencia como ser humano y compartes al otro y dices, caray, qué fuerte. Y a veces es una manera de conocernos y se vale. Creo que es la parte más rica. No sé si te pasó, pero siempre que empezamos a seguir, siempre es a partir de nosotros. Totalmente, Laura. Muchas gracias. Gracias, maestra May, por permitirme hablar. Un agradecimiento a todos y gracias por permitirme pues compartir esto. Muchas gracias. Gracias, doctora Susi. Maestra Laurita, no sé si tuviese algún comentario para ir ya cerrando este webinar. Sí, gracias. Que hay dos dispositivos. Sí, hay interferencia por ahí. A ver. Sí, hay una interferencia, maestra Laurita.
A ver, por aquí estoy. Sí, ya se escucha bien. Ok, es que curiosamente estamos juntas, no sé por qué. Bien, para empezar, doctor Adán, mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración absoluta, soy su fan. Muchas gracias. Después de conocerlo en Monterrey, en verdad que soy su fan. Muchas También gracias. reconocer que a través de esta charla se reafirma una certeza que he tenido presente y que pocas veces expreso y hoy quiero aprovechar la ocasión. Ciertamente los docentes de normales hacemos investigación por naturaleza. Quizá lo único que nos está haciendo falta es documentar lo que hacemos, darle un valor y un significado, no solo para nosotros como formadores de docentes, sino llevar ese significado a nuestras aulas, para que los jóvenes, a través de ese proceso de investigación propia de la formación docente que realizan en las escuelas primarias, desde la observación en primer semestre hasta aprendizaje en el servicio en el octavo semestre, es un proceso gradual. Es un proceso que no podríamos decir se inicia en primero y se concluye en octavo, porque es continuamente, es una análisis y reflexión de la práctica. De que más allá de pedirle a los estudiantes que sean ellos quienes analicen y reflexionen su práctica, seamos nosotros los formadores de docentes quienes también analicemos y reflexionemos nuestra práctica, hasta dónde estamos logrando que nuestros alumnos sean analíticos, hasta dónde estamos logrando que sean reflexivos, hasta dónde estamos nosotros documentando esa experiencia para lograr ser desde nosotros y nuestra iniciativa propia quienes busquemos alternativas para lograr el mejor desarrollo de los cursos de la malla curricular. Estoy fascinada con esta charla, en verdad. Visité todos los webinars como para ver cómo andaba la situación, sin embargo no dejé de regresar aquí porque bueno, yo aquí me siento como pez en el agua. Muchísimas gracias por todas las aportaciones, seré la docente más feliz, me voy a autoproponer para ser su edecán cuando esté por la normal urbana, gracias, porque no me voy a perder para nada una charla con usted. Muchísimas gracias. Claro que sí, y gracias, maestra Laura, y por allá para que yo les hago llegar, bueno, y espero verlos por allá y llevarles también los libros y las producciones que hemos tenido por acá, ¿no? Gracias, doctora Dan. Bueno, ya para ir dando cierre a nuestro webinar, le vamos a dar el micrófono a la maestra Karina, la maestra Cari, quien va a hacer favor de leernos la relatoría del webinar. Maestra Cari, adelante. Gracias, maestro Miki. Bien, el webinar fue el número 5, denominado Investigación Educativa en la Formación Docente, a cargo del moderador, el maestro Miguel Escamilla Ricalday, y relator, la maestra Karina Calva Sevilla. Bien, iniciamos con una referencia que hizo el doctor, que dice que es más prometedor enseñar a investigar, teniendo como referencia el proceso mismo de la generación efectiva del conocimiento. Esta charla se basó en cuatro puntos. El primero fue la investigación educativa desde la experiencia. El segundo punto fue la docencia y la investigación como articulación necesaria. Un tercer punto fue el currículum como espacio de formación en doble vía. Y un cuarto punto, profesores investigadores, enseñar a investigar desde una didáctica artesanal. Dentro de lo que nos estuvo en su charla el doctor, el que pude rescatar, es que dice que los fenómenos diversos la investigación educativa está basada en fenómenos diversos para lo cual se requieren ciertas técnicas, instrumentos, epistemologías, entre otros. Esto es investigación. También nos dio a conocer que la investigación en las escuelas normales está basada en 4 puntos, que es la infraestructura, la plataforma financiera, la cultura para la investigación y la atención de competencias. Así como también nos dio a conocer que la investigación se empieza a hacer desde otras disciplinas, tales, entre otras, que es la pedagogía, la psicología, entre otros. El maestro es el que investiga y fortalece su práctica a través de su investigación, la va fortaleciendo.
También nos hizo, bueno, ahí proyectó que debe haber en la investigación distintas posturas: el carácter empírico, la interpretativa comprensiva y la crítica o sociocrítica. Nos dijo que el objeto de estudio de la investigación educativa son los fenómenos educativos, los cuales también llevan enfoques basados son dos enfoques que son los cuantitativos, los cualitativos. Con respecto, también nos dio a conocer las fases de la investigación, que es la preparatoria, el trabajo de campo, la analítica y la formativa, así como también dio a conocer métodos, que es la etnografía, la investigación-acción, la fenomenología, el biográfico y el estudio de caso. También nos estuvo hablando sobre el punto 3, que me pareció muy interesante, que es sobre el currículum como espacio de formación en doble vía, la cual esta doble vía está formada por el trayecto formativo en práctica docente y por competencias profesionales de los docentes, en el cual nos habló sobre marcos de referencia, que es la política educativa, planes y programas de estudio y políticas internas de las IES. Asimismo, también nos habló sobre profesores investigadores para enseñar a investigar desde una didáctica artesanal, lo cual nos dice que son espacios de oportunidad en el cual tenemos informes de prácticas profesionales, tesis y portafolio de evidencias, que son espacios de ejercicio para que los estudiantes empiecen a investigar. Dentro de los comentarios, bueno, él estuvo contestando las preguntas de nuestros alumnos, y él nos comenta que las investigaciones cuantitativas son longitudinales. Las investigaciones cualitativas es la investigación más concreta. La investigación-acción es un método que tiene un paradigma crítico en el cual está basado en técnicas de observación y entrevista, pero también implica una acción que es la política ética del sujeto que lo realiza. Y bueno, cerró con donde él nos dice que la investigación es atreverse, es exponerse. Con eso cierro, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestra Cari. Me voy a permitir leer la constancia que se le hará llegar al doctor Adán a nombre de la escuela. Dice, la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Dirección de Educación Terminal otorgan la presente constancia al doctor Adán Hernández Morgan por su participación como ponente los días 1, 2 y 3 de febrero al evento Webinar 5, Investigación Educativa en la Formación Docente. 1 de febrero de 2023, firma el maestro Omar Espino Herrera, director de nuestra Escuela Normal. Pues eso sería todo. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, doctor Adán, por esta plática tan enriquecedora. Y no sé si gusta dar algunos comentarios finales, doctor. Pues agradecido, Miguel, agradecido contigo y con Anaí también por el seguimiento de este webinar, y pues también a la maestra Karina por habernos leído pues ya toda la relatoría. Agradecer a cada uno de ustedes que me dieron la oportunidad de esta charla, y bueno, en espera también de poder estrechar la mano de cada uno de ustedes por allá por Tlaxcala, y que pueda seguir compartiendo con ustedes algunas actividades que realizamos, ¿no?, aquí en la Escuela Normal. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, maestra Laura. Un abrazo fuertísimo para ustedes, y gracias por la invitación, pues a la orden siempre. Recuerden que estamos entre normales hermanas, y pues entre normales hermanas podemos ir aprovechando y construyendo una plataforma fuerte para seguir produciendo, y sobre todo para seguir difundiendo y compartiendo lo que cada uno de nosotros hacemos desde nuestros espacios. Siempre, siempre agradecido. Un abrazo fuerte. Gracias, doctor. Antes de que se retire, no sé si tuviese algún medio de contacto, correo electrónico, por cualquier información, quizá para nuestros estudiantes que quisieran contactarlo. Personalmente me gustaría platicar con usted, doctor Adán. Perfecto. Si gusta, comparto ahorita la diapositiva. A ver. Y ahí está mi número de teléfono. A ver, nada más ahorita que dejen de compartir. Eso, les comparto, ahí está mi número de teléfono. Y ahí pueden ustedes también,
Mi correo electrónico es adanhm60. Ahí está, perfecto. No sé si te alcanza a ver. Sí, sí se ve. Correo adanhm60, en Facebook como Adán Morgan, y mi número de teléfono 967-130-6905. Con mucho gusto, Miguel, en lo que yo te pueda apoyar ahí en tu programa de formación. También tenemos el programa, pues estoy inscrito en el programa de asesoría institucional, y pues ahí podemos ir platicando poco a poco, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Un Gracias abrazo. a todos los asistentes. Mañana los invitamos a seguir con las actividades de nuestro segundo encuentro nacional normalista por la mañana, y por hoy concluyen ya los webinars. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias, doctor. Gracias, maestros. Hasta mañana. Bonita tarde. Hasta mañana. Gracias, doctora Adán. Hasta pronto. Un abrazo fuerte. Anaí, ya nos desconectamos, ¿verdad? ¿Está?